Bien, pues igual saludar a las personas que nos están viendo por ahí por la transmisión vía Facebook, a las personas que están por aquí dentro del Zoom y seguramente a las personas que nos verán de repente en diferido a través de la página de YouTube. Nada, pues el día de hoy estamos acompañados del maestro Tomás Castillo. Vamos bueno, va a tocar un poco el tema de las funciones de la autorrevelación en las terapias contextuales. Un tema que particularmente me llama bastante la atención. Por ahí recuerdo haber visto un video de hace un par de años, si mal no estoy, ¿verdad? Por ahí para ayuda. La ACBS. Y Sí, lo hice, sí, hace como, ya tiene más, unos 3 o 4 años un video para la ACBS y pues vamos a extender un poquito el contenido. También digo, aprovechando que tenemos buen tiempo y demás, las preguntas, interacciones que sean necesarias también serán bienvenidas. genial. Muchas gracias. En este espacio que hemos denominado, pues, Contactando con, es un espacio de aprendizaje libre, de libre acceso para todas las personas interesadas en diversos temas de las terapias contextuales. Y pues tocamos diversos temas, como ya menciono, ¿no? Sobre ello. Previamente, antes de iniciar y de cederle el espacio para que pueda compartir con nosotros su conocimiento, pues hacemos una breve entrevista de unas dos, tres preguntas quizás, para conocer un poco sobre usted, conocer un poco de algunas actividades que suele realizar también. Y nada, si me permite, puedo hacer de repente la pregunta. Claro, con mucho gusto. Bien, usualmente esta pregunta ha resultado un tanto difícil. Como primera pregunta, a las diversos ponentes o participantes, docentes que han estado en este espacio. Y la pregunta viene en sí, ¿quién es Tomás Castillo? ¿No? Ok, sí está difícil, Gerson. Pues a ver, es que no sé. Pues soy yo. Voy a usar mucho el término de self y de yo a lo largo de la breve presentación que les preparé para hoy, pero me identifico creo que ayuda más a contestar esa pregunta el frasearla con me identifico con mi nombre, me identifico con lo que hago, me identifico también con varios aspectos de mi historia de vida, algunos de los cuales son relevantes para este espacio, otros de los cuales no son tan relevantes y quizás omitiré. En particular me identifico con la psicoterapia conductual contextual, con los modelos de psicoterapia, de terapia de aceptación y compromiso, psicoterapia analítico funcional, esta nueva ola más reciente de las terapias basadas en procesos. Este, Me identifico con algunas otras modalidades de terapia en las que he tenido oportunidad de participar, tanto como estudiante como paciente o consultante. Pero podría decir, en resumen a tu pregunta, que soy un apasionado de la psicología y de la psicoterapia desde hace muchos años y que me gusta compartir el conocimiento que he adquirido con otras personas, no nada más por una labor altruista, que sí es cierto que siempre he tenido algo, un poco de altruismo conocimental, por así decirlo. Invento palabras, también me identifico con eso. Altruismo conocimental en las venas sí lo tengo, pero también porque el compartir conocimiento me ayuda a reforzar mi propio conocimiento, me ayuda a reforzar las propias técnicas de enseñanza y de aprendizaje y me ayuda a reforzar algunos conceptos que una cosa es leerlos, estudiarlos, entenderlos, aprenderlos. Otra cosa es aplicarlos, llevarlos a cabo a través de ejercicios, técnicas, metáforas, herramientas, etcétera. Pero otra cosa es compartirlos y enseñarlos a personas que también se encuentran en algún punto de su proceso de aprendizaje. Porque el hecho de tener que contactarte con transmitir un conocimiento a las personas te obliga de alguna manera a entenderlo con mayor solidez para poder entonces tener una base a través de la cual lo compartes con los demás y puedes contestar preguntas, atender dudas, etcétera. Entonces te diría que soy un psicoterapeuta formado en psicoterapias conductuales contextuales
que lleva practicando estos modelos, creo que ya más de 10 años, he perdido la cuenta, podría ser 10 años tal vez, este, y que me gusta mucho adquirir y compartir conocimiento que está alineado con esta corriente de psicoterapia que emana desde el conductismo radical, desde los años de Skinner y antes de eso todavía, y también algunas otras corrientes psicoterapéuticas que pueden abonar sin necesariamente utilizar un enfoque ecléctico, sí utilizando mecanismos o procesos en común que yo creo que subyacen a casi cualquier forma de psicoterapia, que es el diálogo entre dos personas que conocen de primera mano lo que es el sufrimiento humano. Bien, particularmente de lo que has podido decirnos tras esta pregunta que ya te advertía que era un tanto difícil y a veces se hace muy extensa, Ujú. ah, ese querer compartir de todas formas el conocimiento, ¿no? Yo en principio a las personas a los profesionales que hemos podido invitar a estos espacios que son de libre acceso en sí, siempre pues agradezco la predisposición porque obviamente es parte de su tiempo, parte de su trabajo también, compartir también con estos espacios de conocimiento que tienen valor más que de repente algo, un valor monetario, pues un valor por el tiempo, ¿no? El trabajo demanda también este trabajo de compartir este conocimiento, ¿no? Entonces, pues agradecerle, como igual cuando le tuvimos el primer contacto, agradecí de todas formas por la predisposición a estar dentro de estos espacios, al igual que hemos agradecido a todas las personas que han estado compartiendo también sus conocimientos en estos espacios de libre acceso, ¿no? Creo que eso también es bastante importante y también es algo que nos hace humanos, ¿no? Poder compartir estos saberes y que por lo menos se lleven algo, algunos puntos importantes para que después crezca la curiosidad, pues ya investiguen cada uno por su propio lado, pues por ahí y por otros medios, ¿no? Nada, muchas gracias por eso, maestro Tomás. Y me gustaría Gracias. de repente hacer la siguiente pregunta que va más por el otro lado, que es por un lado más humano, fuera quizás un poquito de la psicología, y es que entendemos que tener una vida o contactar con nuestra propia vida fuera de lo que es de lo profesional que seamos, sea cual sea la carrera que hayamos estudiado, incluyendo igual la psicología, tener un espacio en el que nosotros podamos contactar con nosotros mismos, creemos fielmente que es importante, ¿no? Y para ello viene la siguiente pregunta. ¿Qué suele realizar? ¿Qué actividades suele realizar fuera del tiempo laboral, quizás como recreaciones, alguna actividad física, quizás bueno, algún quehacer que suele tener para contactar con usted mismo? Sí, me parece buena la pregunta. Mientras la estabas elaborando, me fueron brincando ideas que quiero compartir, así tal cual como fueron surgiendo. Pienso yo que, por ejemplo, yo me dedico casi al 100% a la práctica privada de la psicoterapia. Entonces, en sí mismo esa actividad, aunque todos los días veo varios pacientes, es bien interesante porque paradójicamente puede convertirse en una actividad bastante solitaria. Em, sí estás interactuando con gente, hablando, ya sea por teleconferencia, en Zoom o en persona, pero suelen ser como interacciones asimétricas. Tú en el rol de terapeuta te sientas, la persona, el cliente, el consultante, el paciente, como le quieran llamar, se sienta frente a ti y te habla de su vida. Entonces, si bien es un diálogo, porque las dos partes están interactuando verbalmente, la persona que tienes sentada frente a ti te va a platicar de las cosas de su vida, de su self, de su sufrimiento, de sus sueños, de sus anhelos, de sus tristezas, de su pasado, de su futuro, de su presente. Procuramos que las pláticas giren en torno al presente,
pero no deja de ser una conversación asimétrica en términos de que el terapeuta casi no habla de su vida, salvo justo cuando hace autorrevelaciones, que es de lo que vamos a platicar el día de hoy, pero aún así las autorrevelaciones son estratégicas. No te pones a platicar de tu vida nada más porque sí para formar una conversación entre amigos. Tiene un propósito y una estrategia. Dicho lo anterior, eso es lo que ocurre en la sala de terapia. Digo que es bastante solitaria la vida del psicoterapeuta que se dedica casi exclusivamente a la práctica privada, porque aunque sea tan unidireccional o asimétrica la conversación clínica con los clientes, de todas formas demanda energía social. Hay personas que por naturaleza tienen un nivel más alto de extroversión y personas que por naturaleza tenemos niveles más bajitos de extroversión, es decir, que nuestra pila social se agota más rápidamente. Todo toda esta antesala verbal para contestar tu pregunta, ¿a qué dedico mis ratos en donde no estoy sentado frente a un cliente o consultante en psicoterapia? La verdad es que le dedico mucho al autocuidado desde el lugar del descanso. Me gusta de pronto cocinar un poquito o de pronto salir por aquí cerca de mi casa a comer. Tengo dos perros pastor alemán que son así como un núcleo muy importante de mis actividades diarias porque requieren paseos, requieren actividad, requieren cuidados. Paso mucho tiempo también con mi pareja, con uno o dos amigos que tengo. Les digo, no soy una persona que me considere bajo ningún parámetro extrovertido. Quizás antes de ciertos procesos terapéuticos notaba que tenía más niveles de extroversión, pero siempre acababa cansadísimo, entonces me di cuenta de que no era tan extroversión como una máscara que de pronto usaba y que dejé de usar y me ha permitido descansar con menos culpa. Este, Me gusta de pronto hacer malabares porque en la secundaria era una actividad como de meditación activa que utilizaba mucho, secundaria preparatoria, como para poder estar conmigo sin tener que estarle dando vueltas a la cabeza a ideas y pensamientos rumiantes. Entonces de pronto me pongo a hacer malabares con pelotas. Eh, Me gusta leer un poco, tampoco tanto, lo necesario, pero también como es fuera de trabajo, procuro leer cositas que tengan más que ver con mis intereses personales que en este momento giran en torno a la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial. Como hobby, no soy experto en nada de eso, pero me gusta mucho adentrarme, me parecen fascinantes esos temas, también la ciencia ficción. Pero fundamentalmente, si soy bien honesto, me gusta utilizar el tiempo como para descansar y también tener como mi herramienta de trabajo, que es el propio self, es el yo, tenerla bien afinada para dar la mejor atención que puedo a mis clientes. Entonces, sin pena ni gloria, puedo decir que utilizo mucho de mi tiempo libre para el autocuidado desde el descanso y también para vincularme con mis perritos y con algunos seres queridos que también forman una presencia muy importante en mi vida, Gerson. Bien, muchas gracias por compartirnos un poco de repente estas recreaciones que suele realizar, que suele tener. El, Ha mencionado bastante el tema del cuidado de sus dos mascotas. Me suena a que son muy cercanos a usted de repente. Le hacen mucha compañía, le genera bastante aprecio sus mascotas. Sí, sí, tengo que ser cuidadoso, por ejemplo, en términos de la limpieza de mi cama, porque pues son grandes y peludos y duermen ahí conmigo, ¿no? Entonces sueltan mucho pelo, pero más allá de los cuidados físicos que son importantes, el paseo, la alimentación, la limpieza, también creo que ellos me proporcionan a mí algún tipo de compañía y cuidado emocional, porque el hecho mismo de que sean seres no verbales, a veces me dan un descanso mental, porque pues la mente es esta máquina verbal que yo creo que es un accidente de la evolución, o sea, no creo que hubiera sido 100% necesaria para que
sobreviviéramos como especie, sino que accidentalmente ocurrió y nos empezó a llevar a cosas cada vez más complejas como la tecnología y el desarrollo de instrumentos y herramientas y un exocerebro, que es la cultura, en donde pensamos afuera de nuestra cabeza a través de lo que ya han pensado muchas otras personas a lo largo de milenios y milenios. Entonces, dar como un breve respiro refrescante y un descanso a tener que estar utilizando la máquina de pensamientos que es la mente para estar hablando con uno mismo, hablando con los demás, hablando con la computadora, hablando con los textos que uno tiene que escribir o que uno escribe por gusto, y simplemente poder llevar a cabo la práctica de estar con un ser vivo que no necesita palabras para querer, es súper refrescante. Y en ese sentido es que aprecio muchísimo la compañía de mis mascotas, que también hay algunos días que me tengo que despertar, no sé, 6:30 de la mañana para sacarlos todos los días ahí. A veces pienso mucho en el mito de Sísifo cargando una piedra, ¿no? Y digo, bueno, pero después de que acaban como las partes más obligatorias del deber en el cuidado, vienen las partes como más armónicas, suavecitas y tranquilas de poder estar simplemente con ellos. Y eso para mí es bastante enriquecedor. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Me hace bastante aprecio ese cariño también con los animales en sí. Y nada, Ujú. pues ya quiero pasar a hacerle su presentación en sí. Y Sí, para ello pues se va a encargar Catherine. Catherine, te doy el pase entonces. muchas Listo. Bueno, gracias, Gerson. Hola, Catherine, mucho gusto. ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, para darles un poco de contexto, el maestro Tomás Castillo Cabrera es licenciado en Psicología Experimental y maestro en Psicología de las Adicciones por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 15 años de experiencia como psicoterapeuta, incluyendo una década dedicada a la práctica privada. Se ha especializado en modelos de atención conductual contextual, con énfasis en la terapia de aceptación y compromiso y la psicoterapia analítica funcional, habiendo completado diversos programas de formación tanto en México como en el extranjero. Durante los últimos 4 años ha dirigido espacios de supervisión, tanto grupales como individuales, contribuyendo al desarrollo profesional de otros terapeutas. Es fundador de redcontextual.mexico, MX, una plataforma dedicada al aprendizaje colaborativo en psicoterapia conductual contextual, donde implementa metodologías basadas en el modelo Portland de consulta entre pares, y en su rol como supervisor se enfoca en crear espacios flexibles que promuevan el crecimiento profesional y el desarrollo de habilidades clínicas específicas para la práctica terapéutica desde el enfoque conductual contextual. Dicho esto, creo que podemos empezar con la clase. Muchas gracias, Catherine. Entonces, ¿puedo compartir pantalla? Sí, creo que sin problema, ¿eh? En caso no pueda, Ah, igual sí, con... sí, ahí está. Sí, sí puedo. Va. Ahí está. Les voy a platicar un recorrido breve pero sustancioso alrededor de la autorrevelación y 5 de sus funciones en la psicoterapia conductual contextual. Muchas veces cuando empezamos a trabajar como psicoterapeutas, dependiendo de la corriente, dependiendo de la escuela, de los maestros, de los mentores, de los psicoterapeutas mismos que hayamos tenido en caso de haber tenido procesos psicoterapéuticos, vamos a tener de entrada una preconcepción distinta sobre el tema de autorrevelar. Mi primera aproximación con la autorrevelación vino dada por la práctica de la psicoterapia analítico-funcional. Si bien yo había tenido procesos psicoterapéuticos de otras naturalezas en los que la autorrevelación casi no se utilizaba, yo como paciente, cuando finalmente me aproximé por primera vez a la psicoterapia analítico-funcional, vi que había toda una técnica alrededor de esta estrategia, que había formas de llevarlo a cabo y que había propósitos muy específicos para llevar a cabo la autorrevelación. Esto me pareció fascinante porque de por sí, como dije hace unos momentos, el trabajo como psicoterapeuta puede llegar a sentirse solitario de vez en vez. Entonces, con la práctica de la autorrevelación, si bien no buscamos contarles nuestra vida a los consultantes,
Si buscamos establecer 5 distintas funciones de las que a continuación les hablaré para poder facilitar el trabajo en clínica y para poder fomentar el crecimiento humano de las personas que nos buscan precisamente con ese propósito. Eliminar los obstáculos que les impiden crecer y encontrar una vida más plena, más significativa y más en contacto con lo que consideran valioso, desde un lugar en donde disminuyamos el sufrimiento. Y el sufrimiento yo lo entiendo como un fenómeno verbal en el que nos atascamos con reglas o ideas rígidas o preconcepciones que tenemos de cómo debería de ser la vida, en vez de cómo en realidad es. Ok. El pánico. Le pongo 0, les dije 5 funciones, le pongo 0 porque el pánico es la función 0. Aunque todos podemos utilizar la energía que irradia del pánico de vez en cuando para distintas cosas, el pánico en sí mismo no es una función concreta de la autorrevelación. Así es que es recomendable hacerlo de lado mientras utilizas tu yo y la historia de aprendizaje que tu yo trae a la sala de terapia. Hablo justo del pánico por esta cuestión que hablaba hace unos segundos, con respecto a que podemos tener distintas preconcepciones, prejuicios e ideas detrás del uso de autorrevelaciones como una forma estratégica de lograr cambios significativos en el comportamiento de nuestros consultantes. Entonces, por eso empiezo hablando de pánico, miedo, temor, aprensión, como fenómenos naturales de la experiencia que vamos a experimentar cuando empezamos a utilizar al yo como una herramienta de trabajo en la sala de terapia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas utilizar el yo es un ejercicio de exposición a través del cual, al sentarnos frente a nuestros consultantes, vamos a tener que decir ¿qué crees? Yo también soy persona, yo también soy falible, yo también siento, yo también sufro, yo también sueño, yo también anhelo, yo también he perdido, yo también sé que perderé, yo también sé que voy a morir. Este ejercicio inicial de exposición puede causar miedo, pero la herramienta más importante que un terapeuta aporta en su trabajo es su yo, así que es mejor que aprendan a usarlo. Intentemos ahora utilizarlo como contexto. Es un pequeño guiño al proceso de yo como contexto de la psicoterapia de aceptación y compromiso. Utilizar el yo como contexto en este sentido es poder poner nuestra experiencia, lo que ya hemos vivido, lo que hemos aprendido, lo que hemos conocido a través de formación estructurada o formal y a través de formación no estructurada o informal, en servicio de las necesidades particulares de cada uno de nuestros clientes. Ahora sí, la primera función es evocar. Hablando de utilizar el yo como herramienta, úsalo. Se trata de compartir un poco de ti, de tu pasado o de tu presente, al servicio de lo que los clientes pueden compartir, también pasado o presente. Evocar quiere decir utilizar palabras, gestos, movimientos o comportamientos no verbales para que en la experiencia de las personas emerjan situaciones similares a las que experimentan afuera de la sala de terapia y que son la razón principal por la cual están en ese momento con nosotros en la sala de terapia. Es traer las dificultades que las personas viven afuera de terapia al momento presente de la interacción clínica entre el terapeuta y el consultante. Es convocar, invocar o evocar estos comportamientos clínicamente relevantes y observar cómo cobran vida. Ok, estoy hablando de la autorrevelación. Entonces la primera función, una vez que hemos hecho de lado lo más que se pueda el miedo a usarla,
es poder hablar acerca de nuestra propia experiencia para evocar en el consultante algunas de las experiencias que suele traerles dificultad. Un ejemplo de la autorrevelación utilizada con la función evocativa que estoy mencionando en este momento sería, por ejemplo, decirle al consultante cuando está hablando de alguna historia de su vida que pueda resultar triste, por ejemplo, decir: lo que estás diciendo en este momento me está conmoviendo fuertemente. Sentí una tristeza profunda. En ese momento, la autorrevelación del terapeuta, el decir: lo que me dices me conmueve y me hace sentir tristeza profunda, puede tener una función evocadora para que esa experiencia que ahorita solamente está pasando por el hilo verbal del discurso del consultante se convierta también en una experiencia más profunda, más global, que toque también las emociones y evoque algunas de las dificultades que puede tener el consultante en su vida cotidiana. Por ejemplo, conectar el discurso de algo triste con la emoción de algo triste, el hacer una expresión emocional más amplia, el escarbar en cosas que le resultan tristes sin irse por la tangente. Estaríamos evocando una experiencia más global a través de una simple autorrevelación, como decir: lo que dices me conmueve, estoy sintiendo tristeza. La segunda función es modelar. Aquí hago un pequeño guiño a los pilares de la psicoterapia analítico-funcional, porque digo que ya sea que muestres apertura, conciencia, valentía, amor o compromiso, utiliza tu mejor yo o la mejor versión de tu yo para encontrar a tus clientes en donde están. Para encontrar a tus clientes en donde están, no donde quisieras que estuvieran o donde ellos quisieran estar, para encontrarlos tal cual en donde están y mostrarles desde esa ubicación de cuál es el sitio psicológico, el lugar de su experiencia en donde se presentan en este momento. Desde ese lugar, demostrarles a través de nuestra propia práctica, a través de nuestra propia experiencia, de qué otras maneras se pueden hacer las cosas. Con suerte, tiempo y práctica, el yo que tus clientes muestren también ayudará a que tu propio yo se muestre más. En la segunda función del modelamiento, un ejemplo puede ser, en el mismo caso que estaba ejemplificando en la función anterior, decir: oye, eso es muy triste, permíteme guardar silencio un minuto para poder conectar más con el sentimiento que con las ideas que están detrás de esto que me estás platicando. Guardar silencio y realmente, de hecho, sentir la conmoción, incluso a veces mostrar alguna lágrima cuando sea estratégico, cuando sea útil. Porque el modelamiento, a diferencia de la evocación, no es generar en sí mismo una experiencia, sino es demostrarle a la persona que tenemos frente a nosotros una habilidad nueva que todavía no forma parte de su repertorio conductual, como quizás hacer silencio y contactar una emoción en silencio, quizás con la manifestación emocional de alguna lágrima, cuando estamos sintiendo la emoción de tristeza. La tercera función es una función muy útil, muy práctica y muy bonita, que es la función de la validación. La experiencia de tu cliente es única y también es muy humana. Así también es la experiencia de tu yo, en el pasado, ahora mismo y tal como se presenta en la sala de terapia. ¿Alguna vez has sufrido o has luchado con algo similar a lo que tu cliente está experimentando? Y si lo dices, está bien tener miedo y también es súper efectivo nombrarlo.
Esta tercera función de la validación, de la autorrevelación como un mecanismo de validación para la experiencia específica de nuestros clientes, podría verse en el ejemplo, en el mismo ejemplo que he estado usando en las dos funciones anteriores, como decir, yo también me sentí muy triste cuando perdí a mi primera mascota. De esta forma, por ejemplo, si la persona pudiera llegar a sentir algún tipo de aprensión o de vergüenza cuando nos está compartiendo algún contenido emocional sensible, el utilizar una autorrevelación de una experiencia parecida que trae consigo el mismo sentimiento, tristeza en mi ejemplo, puede hacer sentir a las personas más seguras y puede de alguna forma disminuir o bajar esta barrera de ansiedad, aprensión o vergüenza que todas las personas sentimos cuando vamos a compartir algo que nos hace sentir vulnerables. La función de la autorrevelación como validación tiene que ver con disminuir la barrera y hacer que la persona sienta que lo que dice y siente es válido o tiene sentido en función de su experiencia vivida. La siguiente función es el reforzamiento. Influye o genera influencia en las posibilidades de hacer que lo que funciona funcione aún más, con mayor frecuencia, con mayor intensidad o con mayor duración. Cuando veas a tu yo notando un comportamiento que vale la pena mantener en el repertorio del cliente en función de sus propios objetivos clínicos, hácelo saber de todo corazón. El mismo ejemplo, pero ahora con la función de la autorrevelación como un reforzador. Cuando una persona muestra un comportamiento de baja probabilidad en su repertorio conductual que tal vez haya manifestado como un objetivo clínico, por ejemplo, la expresión de cosas que podrían ser difíciles de decir a una persona, poner algún límite, mencionar una experiencia interna que cause vergüenza. La autorrevelación en su función reforzadora podría verse algo así como, wow, eso sí no me lo esperaba que dijeras. O me parece súper valiente que te atrevas a mencionar eso. Aquí estamos igual haciendo uso de nuestro yo, de nuestra experiencia en tiempo real, para reflejarle a la persona algo que va a aumentar la probabilidad de que tanto en el contexto de terapia como quizás en otros contextos externos a terapia, sea de utilidad para su desarrollo personal. Entonces, cuando una persona pone un límite, un ejemplo que les puedo poner es, estaba con una consultante hace un par de semanas que le costaba mucho trabajo decir que no. Y yo a propósito generé una situación evocadora en la sesión en la que le dije, ahora a continuación vamos a hablar de algo que sea sumamente doloroso para ti. Hizo una cara así, miró para abajo y dijo, bueno. Y le dije, ¿pero estás segura que quieres que hablemos de eso? Y dijo, pues sí es lo que toca hacer. Le dije, ¿sabes qué? Es que me doy cuenta de que tal vez te cuesta un poco de trabajo decir que no. Si no quieres hablar de algo súper doloroso para ti en terapia, tienes todo el derecho del mundo a decir que no, así como si no quieres que las personas digan qué hacer en tu vida, tienes todo el derecho a decirles que no se metan. ¿Te parece si te repito la pregunta y esta vez me dices que no, a ver qué se siente? Y una vez que hice como esa preparación, le volví a repetir la pregunta y le dije, oye, ¿te parece si hablamos de algo súper doloroso para ti en este momento? Y mirando hacia abajo, tímidamente me dijo, creo que preferiría no hacerlo. En ese momento la autorrevelación fue, wow, te cuesta trabajo, pero de todas maneras lo lograste hacer. ¿Te parece si ahora lo intentamos mientras me miras a la cara? Y bueno, está un poco de más que siga desarrollando como todos los puntos con los que fui trabajando para moldear la respuesta. El punto central es que en cuanto ella emitió la respuesta de decir no, de la forma en que haya sido, pero utilizando la palabra no,
Mi autorrevelación fue un simple wow, te cuesta trabajo, pero lo hiciste. El chiste aquí, la razón por la cual yo estoy hablando de autorrevelación, es que consiste en contactar nuestra experiencia interna de nuestro yo y ponerle palabras. El simple wow es una forma de contactar con alguna noción de sorpresa y ponerla en palabras y expresársela a la persona que tenemos sentada frente a nosotros de tal manera que sea reforzante. Ojo aquí, porque con la función de reforzamiento en la autorrevelación no siempre podemos garantizar que estamos manifestando sorpresa y eso reforzó, o que dijimos wow, o que dijimos qué conmovedor, o que dijimos qué valiente y eso reforzó. La única forma de saber si un comentario o una conducta verbal del terapeuta es de hecho reforzante para un consultante es si aumenta la probabilidad de ocurrencia futura de la misma respuesta. No es que porque yo diga muy bien, o qué padre, o me parece genial, o wow, qué impresionante, estoy reforzando, eso es un reforzamiento social. El reforzamiento no, en clínica, no depende de la topografía de la respuesta del terapeuta. El reforzamiento depende de que ese comportamiento que le antecedió se vuelva a presentar con mayor frecuencia en el proceso terapéutico. Y finalmente, hablamos de la función de la autorrevelación para fortalecer el vínculo. El más importante de todos los factores comunes que puede haber en cualquier proceso psicoterapéutico es la alianza. Entonces, aquí es en donde la autorrevelación puede surgir de manera más natural y también en donde tenemos que hacer el uso más estratégico y cuidadoso de ella. Porque a veces ahí es en donde nos volcamos a decir, ok, con autorrevelación voy a fortalecer el vínculo. Pero también es muy cierto, y esto aplica para todas las 5 funciones de las que he estado hablando hoy, esta siendo la quinta, que hay algunas personas a las que la autorrevelación del terapeuta les resulta aversiva. ¿Cómo podemos saber si nuestra autorrevelación está funcionando o no? Observando sus efectos. Entonces, cuando yo utilizo alguna autorrevelación para fortalecer el vínculo, o para reforzar, o para modelar algún comportamiento, o para evocar algún comportamiento, y me doy cuenta de que la persona se retrae, emite menos de esa respuesta, cambia el tema, baja la mirada, cesa su conversación en el diálogo, eso quiere decir que la autorrevelación no está funcionando. Y eso en sí mismo es súper informativo, porque también nos dice qué tanto la persona se está sintiendo conectada con nosotros como terapeutas. Entonces, esta última función es la más importante, porque si llevamos a cabo una autorrevelación para fortalecer el vínculo, ponemos atención y nos damos cuenta que más que fortalecer el vínculo lo estamos entorpeciendo, nos va a permitir hacer menos uso de las autorrevelaciones e indagar con la persona qué es exactamente lo que siente cuando usamos autorrevelaciones. Hace algunos años tenía un consultante con el cual yo intentaba utilizar estratégicamente la autorrevelación para cualquiera de las 5 funciones que he mencionado hoy. Y me daba cuenta que cuando lo hacía, algo se ponía tenso en la sesión. Él se retraía, bajaba la mirada y dejaba de hablar del tema que estuviera hablando cuando yo le autorrevelaba, por ejemplo, que también me gustaba el fútbol. Un día me atreví a preguntarle, oye, ¿qué sientes cuando yo te digo que también me gusta el fútbol o que te entiendo porque he vivido cosas parecidas? Y me dijo, es que a mí en mi historia de vida, cada que alguien me dice que también ha vivido eso, es para invalidarme. Es para decirme que ellos entienden mejor lo que yo estoy sintiendo que yo mismo. Es para decirme que estoy tonto, o es para decirme que no estoy haciendo bien las cosas y que si ellos también lo han vivido, yo tendría que poder resolverlo igual que ellos. Y eso fue súper informativo. Entonces, para utilizar la autorrevelación como un fortalecimiento de la alianza, es necesario acordar los procesos necesarios para salir del estancamiento.
acordar los pasos que se van a dar, encontrar los puertos de conexión y conectarse. Una vez que tenemos esto, podemos averiguar si compartimos alguna historia con ellos, algún valor con ellos, algún equipo de fútbol que ambos apoyemos. Hablar de esos increíbles goles del fin de semana. Sí y solo sí hemos detectado que la autorrevelación de hecho está fortaleciendo el vínculo a través de fomentar más diálogo, a través de una sensación de mayor proximidad, a través de una fluidez en la conversación más marcada. En una idea, vincúlate como si lo sintieras de verdad. Pese a lo abierto, pacífico y amoroso que intentes ser, las personas solamente pueden encontrarse contigo tan profundamente como se hayan encontrado consigo mismas. Esta es una frase de Matt Kahn que me gusta mucho porque eso también aplica para los terapeutas. Solamente podemos encontrarnos con los consultantes tan profundamente como nos hayamos encontrado con nosotros mismos. Y si vamos a utilizar a nuestro yo en servicio del yo del consultante, necesitamos tener cierta experiencia, cierta apertura y cierto trabajo personal para poder guiarles en las vicisitudes de sus experiencias y en las dificultades que les llevan a estar sufriendo como un patrón de conducta verbal. Una vez que nosotros también tenemos un trabajo personal un poquito más consolidado, va a ser de mayor facilidad y utilidad que orientemos a las personas en sus propias trabas. Y esta frase la transformo en una frase que anoté yo, que dice que si te atreves a encontrarte profundamente contigo mismo mientras te encuentras con tus clientes, ellos podrían atreverse a encontrarse profundamente consigo mismos mientras se encuentran contigo. Y eso es todo lo que mi yo ha autorrevelado el día de hoy. ¿Qué hay del tuyo? Te pregunto. Muchas gracias. Ahí les dejo mi correo por si tienen dudas o comentarios. Con todo gusto atiendo a todos los correos que me llegan. Esta es la página que dirijo, redcontextual.mx. Genial, genial, genial. Me es bastante gratificante poder escuchar de forma un poco más amplia lo que ya había visto un poco en ese video que preparó usted para la ICBS. Y me resonaba justo antes de que empezara a decir este suceso que le pasó con el último caso que contó, en que pues el consultante tenía como una aversión a la autorrevelación que de repente le venía diciendo usted. Y era algo que ya me iba surgiendo tras la duda, ¿no? Tras el proceso que iba dictando un poco sobre el tema. Y es que me pongo a pensar y que sí, ¿no? Que debe ser, me pongo a pensar y digo, pues, qué complicado poder salir un tanto de ahí, ¿no? Porque si pues el consultante, como desconocemos en sí lo que particularmente nos vienen a contar, lo que nos pueden decir en consulta, desconocemos un poco de su historia también, ¿no? Entonces, me ponía a pensar cómo salir de ahí. Si es que el consultante de repente eh, tiene esta sensación de que cada vez que alguien pues le dice, le comenta de que pues no te preocupes, quizás, ¿no? Que yo también he pasado por eso, y siente como una incomodidad de decir pues, de pensar, mejor dicho, que lo está diciendo como infravalorando lo que de repente puede estar pasando o sintiendo. Am, Qué difícil debe ser pasarlo, pero ya tú como terapeuta y que te pasa con un consultante, ¿no? ¿Cómo se logra salir un poco de ese suceso mientras de repente alguien se anima a realizar alguna otra pregunta, ¿no? Sí, em, la forma en que yo lo abordé en ese caso particular fue primero atreverme a preguntarle, porque yo hacía las autorrevelaciones, pero justo sentía como que no caían. O sea, porque tú te das cuenta cuando una autorrevelación cumple la función estratégica que tienes en mente cuando la usas, y también te das cuenta cuando no. O sea, justo si usas una autorrevelación para reforzar algo y la persona no vuelve a decir nada al respecto, dices, no cumplió su función. Entonces ahí lo primero fue atreverme a preguntarle, oye, ¿qué sientes cuando yo te digo de mi propia experiencia? Y él se atrevió a decirme que se sentía, como dices tú, utilizando esta palabra, infravalorado o quizás menospreciado
porque normalmente las personas de su alrededor utilizaban su propia experiencia desde un lugar que él sentía como de autoridad, que lo minimizaba. Entonces ahí lo que hice fue decirle, ok, desde una perspectiva de ACT, del yo como contexto, le dije, ok, aquí, o sea, no usa estas palabras, pero voy a usar estas palabras técnicas un poquito para decirle lo que le expliqué. Aquí estamos en una situación en que la forma en que relacionas tu yo con los demás, la relación yo-otros, está marcada por una sensación de inferioridad. Lo primero que tenemos que hacer es que tú sepas que cuando yo te hablo de mi propia experiencia, estoy intentando invitarte a que te aproximes a mí, a que tal vez sientas que lo que yo siento es una experiencia igualmente válida que la tuya, porque paradójicamente, cuando yo te revelo mi experiencia, tú mismo la estás menospreciando, diciendo la experiencia del terapeuta no vale para mis fines. Entonces lo que yo te voy a invitar a hacer es que cuando te hable de mis propias experiencias, y lo voy a hacer con mucho cuidado y te voy a avisar, y después de cada vez que lo haga lo vamos a hablar, que cuando yo te hable de mis propias experiencias tengas la apertura para notar que quizás compartimos algo de humanidad, que no eres en lo fundamental distinto a mí como ser humano, como persona. Una vez que quedó enmarcado esto, cada vez que yo hacía una autorrevelación le preguntaba, le decía, por ejemplo, ay, a mí también me gusta X equipo de fútbol. Hablaba de fútbol con él porque le gustaba el fútbol y a mí también. Entonces le decía, ¿qué sientes? Y ya como que bajaba un poco la mirada y me acuerdo que se sonrojaba y decía, siento que estás diciendo que tú sabes más de fútbol que yo. Y le decía, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que si a ti te gusta el fútbol y a mí me gusta el fútbol, no hay ningún problema en que los dos tengamos algún punto en común con que nos guste el mismo deporte. Y entonces utilizaba la autorrevelación ya como una función de las que no hablé ahorita, no de vinculación, sino como una función en donde poco a poco se iba debilitando esta noción de menosprecio que él tenía con respecto a los demás, esta noción de inferioridad que él tenía con los demás. Y fue bastante útil abordarlo de esa manera, porque él empezó a mostrar más apertura, a decir, tal vez sí es cierto que las personas sienten cosas parecidas a las que yo siento y no estoy tan alienado de los demás como creo. Bien, por ahí tenemos una mano levantada de la maestra Jessica Zapata, que igual mando un saludo también y agradezco que esté presente también en este espacio. Hola, muchas gracias. Em, bueno, a mí me interesa mucho el papel de la autorrevelación en la construcción de la alianza terapéutica y lo pensaba justo desde este enfoque contextual donde valoramos tanto pues la apertura y la sensibilidad del contexto y justo me venía preguntando cómo podíamos utilizar la autorrevelación para fortalecer la seguridad y la conexión en terapia, pero pensaba particularmente en pacientes o en consultantes con experiencias de trauma o de relaciones marcadas por la desconfianza, pero creo que justo esto que menciona Tomás me da mucha idea como, pues nada, al final es observando los efectos y preguntando, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, tenía una pregunta. Creo que en la práctica clínica, de pronto, pues sabemos que muchas de las intervenciones que más impacto tienen a veces no son las planeadas, sino aquellas que de pronto surgen como muy de lo auténtico y lo vivo en la relación terapéutica. A mí me gustaría saber si tú has vivido ¿o has tenido alguna experiencia en la que una autorrevelación haya cambiado el rumbo de la terapia de manera significativa? Y en retrospectiva, ¿tú cómo evaluarías si esa revelación fue realmente útil al servicio del proceso terapéutico? Eso creo que es importante para mí verlo. No sé si me expliqué en la pregunta. Sí, tengo una reciente y muy significativa, porque al tiempo mismo que yo estaba haciendo la autorrevelación de mi experiencia, iba diciendo, ¡ay, esto es una apuesta bastante cara que estoy aventándome en este momento, pero ojalá y pegue! Es con un caso con el que actualmente estoy trabajando y ya llevaba un par de sesiones en las que sentía que no podíamos conectar ni siquiera ese vínculo inicial de confianza en donde la persona se siente escuchada por el terapeuta. O sea, como que sentía que todas las hipótesis que de pronto yo le trazaba, debes sentirte así, o los intentos de validación, debe ser tal tu experiencia, o es probable que hayas sentido esto,
todas las hipótesis e intentos de validación eran genialmente bienvenidos con un rotundo no, no es así. Entonces como que yo me frustraba y decía, ¡ay! O sea, no le autorrevelaba el ¡ay! Pero sí internamente como que me frustraba y decía así de ¡chin! No la estamos conectando. Entonces me acuerdo muy bien porque él viene presencial, pero fue un momento en el que él se fue de viaje y estábamos en Zoom. Y como a la mitad de esta tercera sesión, yo le dije, mira, a mí me parece que todo el tiempo me estás juzgando. Cómo me visto, cómo me veo, cómo hablo, cómo me peino. Que todos y cada uno de los movimientos que hago pasan por un juicio. Y siento que ese juicio es un mecanismo de defensa de tu parte para garantizar este discurso y esta narrativa que tienes de que nadie te puede ayudar en la vida. Y entonces solamente estás viendo mis errores. Y la verdad me siento muy juzgado todo el tiempo que estoy hablando contigo. Y si me sigo sintiendo así juzgado, no vamos a poder avanzar porque siento que estamos en una traba. Que yo te digo tal cosa y tú dices que no. Que yo te propongo tal idea y tú dices que no. Y ya. Esa fue mi autorrevelación. O sea, les digo, fue una apuesta bien cara que hice, ¿no? O sea, fue así decir, ya llevamos 2 horas y como que no está habiendo buen clic. Dije, ahí va. Y estuvo cañona la respuesta, porque sí es esto de notar los efectos. La persona me dijo, mira, la verdad es que sí te estoy juzgando todo el tiempo y sí todo el tiempo estoy buscando las fallas para ver en qué te equivocas, porque me da mucho miedo confiar en ti. Pero le atinaste perfectamente y sí tengo muchas ganas de poder confiar en ti porque la verdad es que sí quiero que me ayudes. Ya fui con muchos psicólogos y no me han podido ayudar y sí tengo muchas ganas de que me ayudes. Voy a intentar hacer lo posible por no juzgarte y por darle más la bienvenida a las propuestas que tú me haces. Y de ahí el rumbo de la terapia cambió todavía. O sea, eso es un caso retador y todavía tiene sus retos presentes. No llevamos más de 5 o 6 sesiones, pero sí cambió el rumbo de la terapia a partir de ahí, porque de menos ya hubo esta apertura para decir, ok, escucho lo que me dices y lo contemplo como una posibilidad de explicación de lo que me está pasando. Vamos a seguir haciendo equipo. Súper, muchas gracias. Em, Creo que esto me ayuda mucho porque a veces a mí se me olvida que la autorrevelación no es solo decirle al consultante, a mí también me pasó lo que te pasó a ti, sino también de pronto autorrevelación es expresarle lo que le estás sintiendo tú como terapeuta dentro de la relación terapéutica. Muchas gracias. Bien, por ahí también Eugenia quería hacer una pregunta. Hola, buenas noches. Ahorita que estaba mencionando la autora Zapata sobre la autenticidad, este hecho en las revelaciones ayuda bastante este elemento, este factor. Lo he visto principalmente en esta semana como, como ingrediente que hace que la alianza terapéutica se incremente y se fortalezca muchísimo. Porque, bueno, ya he tomado varias clases con el doctor Tomás, y una de ellas, voy a hacer un spoiler alert, ayer, sin que una usuaria me vino contando una metáfora que contó él en una de las clases que tuvimos y yo me quedé así impresionada. Yo no se lo dije ni nada, no sé dónde lo vio, pero o sea, era de yo como contexto, o sea, así tal cual y dije, y le revelé y dije, eso es exactamente lo que yo aprendí eh, como tal para metáfora de esto, ¿no? Para trabajar. Y ella se quedó así como de, ah, ya lo entendí, ¿no? O sea, impacto. Y también esto de la autenticidad, porque este hecho de esta semana estuve viendo mucho en redes aquí en mi ciudad que decían, es que estoy buscando a alguien que no me trate, a un psicoterapeuta que no me trate como niña. Y yo de, bueno, pues que es que te trate como niña, ¿no? Y los mismos usuarios de nuevos que llegaron me mencionaron de que es que yo quiero que me digan las cosas así tal cual, que no me infantilicen, que no me hagan menos. Y entonces yo como tal, en mi autenticidad, si les digo, yo no te vengo a curar nada, porque ni soy médico, ni soy chamán, ni soy algo por el estilo. Entonces el que tú les digas esto y cómo vas a trabajar también hace que tengan esta confianza o empiecen a depositar esta confianza.
Y ya más que nada en punto de autorrevelación, a mí una autorrevelación me sirvió para modelar la conducta de varios usuarios porque hace ya casi un año abrí mi espacio psicoterapéutico. Yo venía de un centro como tal, y el hecho de que yo pudiera expresarles por qué me fui de ahí, o sea, no a grandes detalles, sino mencionándole que hubo ciertas injusticias que no me gustaron, el ambiente laboral ya no era el mejor, a ellas les sirvió para que, claro, conforme también la terapia y el desarrollo de otras habilidades, que pudieran también ellas separarse de estos ambientes de trabajo que no eran favorables para ellas. Inclusive me dijeron, es que así como tú lo hiciste en tal lado, yo también lo hice. Y se siente, pues, se siente padre, se siente bonito. Sí, muchas gracias, Eugenia. Creo que, digo, es un comentario extendido el que haces, no es como tal una pregunta a la que pueda dar una respuesta concreta, pero igual quiero comentar, retroalimentando tu comentario, puntual y concretamente, que sí fomenta un espacio de genuinidad y de fortalecimiento de vínculo, el poder hacer este uso estratégico, pero aquí la palabra clave es estratégico. Tenemos que ser cuidadosos de que el foco no se pierda de la experiencia del consultante y se vuelque hacia nuestra propia experiencia como el eje central que guía la conversación clínica. El eje central que guía la conversación clínica siempre tiene que ser la experiencia del consultante, y cuando hacemos autorrevelaciones yo recomiendo notar el efecto, pedir permiso cuando se necesite y siempre cerrar una autorrevelación diciendo algo así: pero bueno, regresemos a tu experiencia, que es lo que nos tiene aquí, para que no se pueda confundir esto. Muchas gracias por tu comentario, Eugenia, y me da gusto verte. Saludos. Bien, genial. Por ahí también teníamos a Yulisa con la mano levantada. Hola, buenas noches. ¿Sí se me escucha? Disculpe. Sí, Sí, buenas noches. buenas Gracias noches. por la ponencia, estaba muy interesante. Y quería preguntar si con este ejemplo que usted daba, ¿no? Del fútbol, del gusto por el fútbol, me hizo pensar también en si tiene relación con esta parte de las técnicas de exposición también, porque al decir ese debilitamiento a la noción de esa idea que tiene la persona, además también es esa incomodidad de tolerar, ¿no? Es esto que no le gusta a la persona, y a la vez pienso que también se está exponiendo la persona a esto, ¿no? A mantenerse en esto incómodo. Entonces se hace como que algo doble también a la vez, según lo que entiendo. Y si además de repente nos podría recomendar algunos libros o lecturas, bibliografía, por favor, se lo agradecería mucho. Gracias, Yulisa. En respuesta a la primera pregunta, sí creo que se hace un ejercicio doble de exposición, pero en mi experiencia desde el enfoque conductual contextual, la exposición informada en ACT siempre tiene que tener algún valor explícito del otro lado para que sea valiosa, para que sea importante y para que sea abordable. No se hace exposición sin decir para qué. Se hace exposición y se teje con algún valor importante. Cuando yo le hacía este ejercicio, que como bien mencionas puede resultar un ejercicio de exposición para la persona, porque al final se está sintiendo incómodo cuando yo llego a contarle cosas de mi propia experiencia que pueden parecerse a la suya, yo le dije que todo el tiempo el valor que estaba detrás de que yo le hiciera estas autorrevelaciones era el valor de la igualdad de experiencias o de la equidad. Era el valor de decir: tú no eres inferior, tu experiencia humana vale tanto como la mía y la mía vale tanto como la tuya. Una vez teniendo claro este valor como de la equidad de las experiencias, era un poquito más fácil sostener los ejercicios, si le quieres llamar, de exposición, a través de los cuales yo le autorrevelaba y le decía: ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué experimentas? Si no se tiene claro un valor cuando hacemos ejercicios de exposición a través de la autorrevelación o de cualquier otro diálogo, no estamos haciendo psicoterapia conductual contextual.
Entonces, desde la perspectiva conductual contextual, la exposición siempre tiene que estar acompañada de un valor para que no ocurra en el vacío simplemente como un procedimiento de primera o segunda generación, sino que al tratarse de un procedimiento de tercera generación, tiene que tener un informe en valores. Con respecto a bibliografía, les voy a recomendar un libro que no tiene que ver con psicoterapia conductual contextual, pero habla muchísimo de autorrevelaciones y para mí es una joya con respecto a habilidades clínicas que cualquier terapeuta de cualquier corriente debería de tener. Y el libro que les voy a recomendar se llama El don de la terapia y el autor se llama Irving Yalom, con Y. El don de la terapia de Irving Yalom. Es un libro además sumamente práctico, digerible y bonito. Se los recomiendo mucho. Genial, muchas gracias, Doc. Por ahí me surgía de repente también una pregunta y iba pensando también en el trayecto de que iba respondiendo estas preguntas que les iban haciendo, ¿no? ¿Cuán importante es tener esa apertura como terapeuta frente al consultante también, ¿no? No dejando de lado el para qué y el por qué lo hacemos, ¿no? Am, y, y también se me viene al recuerdo una conversación que tuvimos anteriormente en donde otra docente mencionaba, ¿no? Que la terapia tiene que ser tenemos que ser como terapeutas bastante indagadores en relación a lo que va a suceder en terapia, ¿no? Y preguntar, ¿no? Al consultante. ¿Y esto a ti qué te parece, ¿no? ¿Y esto te va bien? Quizás quieres ir por este lado, quieres tocar esto, quizás no quieres tocar. Y era como la experiencia que usted también nos contaba, ¿no? De preguntar si que eso viene bien, si es que eso no quisiera ir por ese lado. Y también que rompe un poco como este estigma con la que vienen muchas veces muchos consultantes en las que piensan o bueno, que sí sucede en algunos espacios que la experiencia con el psicólogo es un poco más directiva, en el que pues el psicólogo de repente te va a decir qué cosas tienes que hacer y tú tienes que seguirlo, un poco más envueltos en una experiencia más médica, por así decirlo, ¿no? Que sucede distinto en una psicoterapia o una terapia psicológica. Eh, y que a veces estas personas vienen con estos estigmas de sesiones y que esto de la autorrevelación, de tener esa apertura, rompe un poco con eso, ¿no? De expresar de que, pues, sí, eh, tenemos o sea, el centro de atención es la persona con el problema, pues nosotros vamos a poder hacer lo que humanamente pueda ser posible dentro de la sesión con ayuda de ellos, que es un espacio en conjunto en la que bueno, se pueden trabajar, pero que no es directiva, ¿no? Que sí, vamos a ir preguntando constantemente si es que eso viene bien para la persona o si es que no, ¿no? Pero ahora también me pregunto, ¿qué sucede cuando pues la persona te dice humanamente y tú le preguntas, bueno, vamos a hacer este proceso de sesiones, de terapias, tenemos esto, pues esta terapia tiene cierto nivel de evidencia, puede ir bien por ahí, vamos a probar, ¿qué te parece? Pero, ¿qué sucede con estas personas que dicen, pues no, yo creo que eso no viene bien para mí? Am, y porque puede suceder, ¿no? Pues puede haber el caso de que pues la persona te diga que sí, que vamos a continuar con el proceso, que le parece bien, que vayamos a intentarlo, pues, pero puede ir por el otro lado que la persona igual te diga pues que no, ¿no? Que no le gusta la idea, que no le agrada la idea y a pesar de repente que nosotros como terapeutas tengamos el conocimiento de que eso podría llevar bien el suceso que está pasando esta persona, que la persona te diga que no está aperturada a poder llevar este proceso, ¿qué sucedería, no? Ahí en ese caso. Primero, y lo que decías como en resumen, la terapia para mí también tiene que ser un trabajo colaborativo. O sea, el puente esencial para que una terapia funcione es la alianza terapéutica. La alianza terapéutica consiste en estar de acuerdo en los objetivos, en estar de acuerdo en las tareas y en tener un vínculo que se sienta humano y cálido. Esos son los tres componentes de la alianza terapéutica. Así están descritos en la literatura.
Entonces, como es un trabajo colaborativo, como es un trabajo en donde dos personas hacen equipo para resolver un objetivo en común, que es el bienestar, hablando en términos globales, es el bienestar de las personas, el objetivo en común que tienen estas dos personas que forman un equipo de alianza. Si la persona dice no, no estoy de acuerdo, quiere decir que no hay alianza. Porque la alianza tiene que tener objetivos en común, tareas en común y un vínculo humano. Si la persona nos dice no, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, no hay vehículo para que se proporcione el tratamiento. Por lo cual tendríamos que optar por sugerirle a la persona una referenciación con algún profesional de la salud mental que se adecue mejor a sus necesidades específicas, o B, tener una conversación de estas difíciles, como la que ejemplificaba hace rato, tener una conversación de estas difíciles en donde le digamos, mira, para que la terapia funcione, tú y yo tenemos que hacer equipo, y hacer equipo quiere decir estar de acuerdo con los objetivos globales del proceso. En este momento no estamos de acuerdo con los objetivos globales del proceso. Yo, terapeuta, estoy dispuesto a escuchar cuáles son tus objetivos específicos, pero necesito saber si la metodología que te estoy proponiendo, que es la metodología que yo estudié, que tiene evidencia y que domino, es una metodología que te resulta al menos de contemplar para el proceso, porque si no, va a ser necesario que yo te refiera con algún otro profesional de la salud para que pueda atender tus necesidades. Bien, genial. Gracias por la respuesta. No sé si alguien por ahí tenga otra pregunta. Si no, igual de forma, pues, agradecerte, maestro Tomás, por el espacio, por cedernos este espacio. Muy interesante, en realidad, lo que hemos podido dialogar en este espacio. Me, me llama mucho la atención y me agrada el tema en sí, particularmente. Eh, Creo que ha sido bastante enriquecedor este espacio. Gracias igual a las personas que han estado con nosotros aquí dentro del Zoom, a la maestra Jessica Zapata, por ahí a las personas que han participado, a Julie, por ahí a la otra compañera, colega quizás también que realizó alguna otra pregunta. Nada, doctor Tomás, yo quiero darle las gracias por cedernos este espacio nuevamente, y agradecer igual nuevamente a todas las personas que nos están, bueno, que están aquí en el Zoom, que nos ven por ahí por Facebook y por ahí en la retransmisión en YouTube. Gracias, maestro. Te agradezco muchísimo, Gerson. Estamos a la orden. Me parece genial que fomentes estos espacios de difusión del conocimiento, y pues cualquier otra cosa que necesiten o alguna plática en el futuro, por aquí estamos a la orden, y espero que les vaya muy bien con su proyecto y con todas sus aventuras profesionales, que la sigan armando padre. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestro Tomás. Gracias a Marcelo, por ahí a Alexander también que decía mucho. Nada, seguro ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Y nada, agradecer igual a la maestra también Jessica. Por ahí seguramente, bueno, quiero aprovechar que está aquí también para poder de repente enviarle alguna invitación para alguno de estos espacios. Y nada, agradecer a todas las personas que están aquí también dentro. Y ya nos vemos seguramente en una próxima oportunidad, maestro. Muchas gracias. Claro que sí, que tengan muy bonita noche. Hasta luego, buen fin de semana.